Vamos a comenzar con esta clase sobre composición. Les digo, cuando uno compra un libro sobre composición, generalmente los autores nos hablan de los elementos de la composición, la forma, el ritmo, la proporción, etc. Pero otra cosa es entender cómo los pintores utilizan estos elementos para darle un sentido diferente a sus imágenes o para resaltar algo o al contrario, ¿no? Para ocultar alguna cosa, etcétera. O sea, estos elementos se utilizan con diferentes propósitos en la pintura y de repente eso es difícil de ver sin ejemplos. Por supuesto, hay muchas formas de utilizar estos elementos para resolver muchas cosas. O sea, las necesidades de cada artista son diferentes y bueno, tiene estas herramientas a su disposición y las puede manipular para lograr lo que él desee. Pero bueno, como que ver ejemplos de cómo los pintores resuelven ciertas cosas nos puede, por supuesto, ayudar para nosotros también tener esas soluciones a nuestra disposición. Y bueno, para entender mejor estos conceptos, les digo, para que no quede así como solamente con los conceptos de forma abstracta, que les digo es lo que generalmente sucede cuando leemos estos libros sobre diseño o composición. El primer concepto es la relación figura-fondo. O sea, eso siempre va a existir en un cuadro. O sea, si un cuadro no tiene una relación figura-fondo, pues todo se va a confundir, todo se va a ver plano. O sea, en la naturaleza de la imagen siempre va a existir esta relación, ¿no? Figura-fondo. Vamos, es una cuestión muy sencilla. Lo que más nos llama la atención, lo que está mejor definido, obviamente es la figura, y el fondo generalmente es un poquito más simple y retrocede quizás también hacia atrás de la imagen. Les digo, vamos a ver aquí múltiples ejemplos, porque tampoco un solo ejemplo nos sirve para entender, digamos, todos los casos. Aquí es un fondo muy, muy sencillo, y el fondo lo que está haciendo es enmarcar a la figura, ¿no? A este personaje. Si vemos, el fondo también tiene un valor tonal un poquito más bajo, o sea, es más oscuro, y eso hace que contraste con la figura. También es de un color vivo, o sea, el mismo color rojo, o sea, tiene este color rojo que tiene, pues sí, mayor saturación que el resto del cuadro, ¿no? Entonces, eso también está haciendo que el fondo tenga como cierta, o que no quiero decir que nos llame la atención, pero si fuera, no sé, un fondo gris, como más neutral, pues sería un poquito más apagada la imagen, ¿no? O sea, este rojo le da como cierta viveza. Hoy quizás algo que hacen muchos pintores modernos es trabajar fondos planos. O sea, pondrían este fondo de un solo color, pero aquí vemos que tiene un poquito de variación. O sea, tiene una parte clara y luego una parte oscura. Esto le da también cierto volumen al fondo, ¿no? Les digo, para que no aparezca plano. Y al mismo tiempo, les digo, esta parte oscura ayuda a que resalte la parte luminosa del rostro, y esta parte clara ayuda a que resalte o contraste la parte oscura de la cabeza, ¿no? El cabello y esta sombra de aquí. De hecho, si ven, aquí otra vez vuelve a poner un poquito de sombra para que contraste con el blanco de la ropa de este monje. En fin, pero bueno, este es un fondo muy sencillo. Les digo, lo único que está haciendo es enmarcar al personaje. Pero bueno, esto es muy sencillo. Acá tenemos otro ejemplo donde ahora sí vemos más elementos. O sea, en el fondo ya no se ve tan plano, sino que, les digo, hay una cortina, hay una columna, ¿no? Aquí está
no sé, como taburete o esto donde está la corona. El piso tiene una alfombra. O sea, vemos que hay un fondo mucho más rico en formas. Sí, vamos, es otra solución. No está mal, ¿no? Al final vemos que alrededor del rostro, bueno, sí, aquí quizás el fondo es un poquito más sencillo. El brazo, bueno, también está como enmarcado un poquito por la columna. O sea, o esta silla, de nuevo, tiene un color oscuro para contrastar con el color claro de la piel, ¿no? De esta piel que tiene la capa o bueno, no sé, este vestido, ¿no? No sé cómo se llama esta cosa. Entonces, o sea, de todas maneras sigue jugando, o acá, ¿no? Lo que decíamos, este contraste claro-oscuro, ¿no? El ropaje es oscuro y la columna en esta parte es clara, y entonces eso separa figura de fondo. Pero por supuesto es posible, pues digamos, decorar un poquito más la escena. Esto ya no se hace tanto en la pintura moderna, pero no está mal. O sea, siempre se puede regresar quizás a esto, ¿no? A este tipo de fondos. Les digo, era como algo muy, muy clásico, muy del siglo XVIII, XIX. Pero vamos, se puede también hacer hoy. No veo ningún problema. Pero bueno, es otro acercamiento a los fondos. Ok, algo importante de los fondos es que le dan estructura al cuadro. O sea, aquí vemos que el fondo son dos bloques, un bloque negro arriba, un bloque blanco abajo. Más adelante vamos a platicar de proporción, pero bueno, vemos que no es 50-50, o sea, no está esta línea del horizonte justo a la mitad, sino que la parte superior es más amplia y la parte de abajo es un poquito más delgada. Pero lo que está dando estos dos bloques es estructura. Sí, como que planta nuestra composición, ¿no? Entonces, esa también es una manera de usar los fondos. Les digo, uno es enmarcar a nuestros personajes, a los objetos que estemos pintando, pero también le van a dar estructura a nuestros cuadros. Eso es lo que está haciendo aquí el fondo. Este es otro ejemplo, un poquito más complejo, pero vemos que el fondo es esto, le da la estructura al cuadro, o sea, como que enmarca, sí, pero enmarca creando también como ciertos patrones. O sea, aquí el fondo no es liso, sino que tiene estas columnas o estas estructuras geométricas verticales que les digo, le dan cierta estructura al retrato. Y también obviamente contrastan, o sea, lo geométrico del fondo en este caso contrasta con lo orgánico del personaje. O sea, aquí vemos la ropa que tiene. Tiene muchas curvas, muchos solanes, ¿no? La línea con la que dibuja también la mano, pues es redonda. O sea, es lo que llamamos una forma orgánica. Que eso sería lo opuesto a geométrico, ¿no? O sea, orgánico es algo natural, algo que vamos, tiene como cierto movimiento. Y les digo, eso contrasta con lo geométrico del fondo. Entonces, les digo, aquí ayuda este fondo a estructurar al modelo, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo en el que la pintora decidió que el fondo y la figura quizás no estuvieran tan definidas. Es decir, vemos sí, por supuesto, a las mujeres y se entiende que el fondo son las columnas, quizás esta cómoda cajonera, no sé. Obviamente eso es el fondo. Pero aquí como que el tratamiento, o sea, el tipo de pincelada que utilizó para figura y fondo es muy parecido. Y les digo, ya hay partes donde se confunde. Por ejemplo, este sombrero que está aquí en primer plano, pues ya se confunde con el sombrero de esta otra mujer, ¿no? O sea, no está tan separada aquí la
les digo, la idea de fondo y figura, sino que empieza a ser como un poquito más abstracto, ¿no? Y quizás esa era la intención del artista. O sea, que figura y fondo no estuvieran tan separados, tan definidos, sino que se creara como quizás una composición que a primera vista se viera un poquito más abstracta y les digo, no estuviera tan separado. Esta sección de la mano, como ven, pues se confunde bastante, ¿no? Ahí con el fondo. De hecho, la forma ni siquiera está como completamente dibujada o definida, sino que la misma mano se confunde con el fondo, o aquí, ¿no? El costado de la mujer también con este brillo. Como que ya no se entiende muy bien qué es columna, qué es vestido. Vamos, hay una transición mucho más suave. Pero bueno, está jugando con esa parte también. Es otra posibilidad. Y lo que quería que viéramos era o sea, eso nos lleva más bien a este otro ejemplo donde figura y fondo otra vez ya están como mucho más mezclados. Aquí vemos los colores, no son contrastantes. Aquí podemos entender cómo en los primeros ejemplos que vimos, ese rojo, les digo, funcionaba para enmarcar el rostro y que saliera, ¿no? Se viera un poquito más definida la cara. En este caso vemos que se confunde, ¿no? Figura y fondo un poquito más. Les digo, tiene la misma pincelada. O sea, como que el fondo ni siquiera retrocede tanto, ¿no? Esta parte de acá parece que viene también hacia el primer plano. Les digo, ya no se entiende una separación de figura-fondo. Pero bueno, es lo que quería hacer este pintor. Les digo, al final no hay reglas, sino que de lo que se trata es de cómo utilizamos los elementos para dar el sentido que nosotros queremos a la imagen. O sea, en este caso el pintor obviamente, o sea, esto lo está haciendo a propósito. Él no quiere que el fondo retroceda, quiere que el fondo se confunda con la figura. Y les digo, quizás como que se piense o se perciba el cuadro como una cosa abstracta, ¿no? Como pintura sobre una superficie, o sea, pintura sobre el lienzo y no como una ilusión de algo realista. Vamos, son diferentes ideas que van proponiendo los pintores. Les digo, no se trata o no hay una única forma de hacerlo y no hay una forma correcta de hacerlo. O sea, ¿qué es lo que uno quiere? Quiero que la figura y fondo se confundan, se pierdan. Entonces voy a, les digo, manipular los elementos para que eso suceda, ¿no? Pero no está tampoco mal hacerlo así. Entonces, les digo, para que nos quede también, bueno, o sea, nos funciona, les digo, ver todos estos ejemplos para cuando nosotros queramos resolver algo en nuestros cuadros, digamos, claro, se puede también confundir un poquito figura y fondo. Aún así hay figura, ¿no? O sea, la niña es la figura, la podemos reconocer. O sea, aunque les digo, tiene colores muy similares, pinceladas muy similares, aún así, pues el rostro está mucho más definido que lo que hay al fondo. Entonces, aunque es muy sutil la diferencia, aún sigue habiendo una figura y un fondo, ¿no? O sea, eso, les digo, es lo que estaba aquí probando el pintor, ¿no? Ver si se podía como reducir ese contraste, pero o sea, lo hace muy sutil, pero aún sigue existiendo la diferencia. Y este es otro ejemplo donde obviamente es más radical ese sentido, ¿no? De figura-fondo ya unidos. Les digo, es una pintora que ya no está separando figura-fondo, sino que todo se vuelve un elemento pues un poquito más abstracto o mucho más abstracto. Aún así podemos reconocer cosas. Digo, aquí hay como los ojos de un gato, hay algunas cerezas por aquí, por allá, hay como un platón. O sea, se entiende que esto es una mesa, ¿no? O sea, aunque les digo, está llevando como este cuadro ya hacia la abstracción, podemos todavía reconocer
algunos elementos o de dónde va partiendo, ¿no? Les digo, aquí hay como un florero, un jarrón, no sé, con, pues parece que, no sé, flores o plantas o algún tipo de elemento. O sea, no alcanzamos a reconocer completamente lo que está sucediendo aquí, o todas las formas, pero entendemos que hay algunos elementos por ahí figurativos todavía que sobreviven, pero obviamente aquí ya lo que le interesa a esta pintora es acercarse a la pintura como una cosa más abstracta, o sea, les digo, como una superficie en la que tiene colores, tiene manchas, tiene formas, pero donde ya no se distingue muy bien figura y fondo. Les digo, al final esto es una mesa, miren, tiene aquí también como una, no sé, como un detalle, ¿no? De una moldura o algo así, la pata de la mesa. Entonces, bueno, les digo, se reconocen ciertos elementos. Aquí, esto es una langosta, aquí están las tenazas. En fin. Pero les digo, al final tampoco le interesa que se note eso, o sea, que se entienda esa cita o esa referencia de forma literal, sino que les digo, es simplemente su punto de partida y bueno, uno puede reconocer ciertas cosas, pero les digo, creo que no es lo que más le interesa. Le interesa, les digo, al final crear más bien una composición abstracta. Pero bueno, eso es sobre la relación forma-fondo o figura-fondo. Vamos a ver ahora ciertas cuestiones o elementos de la forma. O sea, cualquier cosa que tenga un contorno se va a definir como una forma. Entonces tenemos diferentes tipos de formas. Estas, por ejemplo, pues son formas geométricas, muy simples, muy sencillas, cuadrados, rectángulos, de diferentes colores, por supuesto, pero vamos, este tipo de formas son muy fáciles de leer, muy sencillas. Les digo, no nos refieren a nada, no es una representación realista, es por supuesto una representación abstracta. Al pintor no le interesa que veamos aquí, no sé, una ventana, un paisaje o cualquier tipo de asociación que podamos hacer. No, él está pensando simplemente en los elementos básicos de la composición, el color, la forma. De hecho, aquí ni siquiera tenemos esa sensación de figura-fondo, ¿no? O sea, todo está pasando en el mismo plano, ¿no? Es solamente un plano y no hay una separación figura-fondo, ¿no? No hay una espacialidad en este cuadro. Pero bueno, estamos en este momento entonces hablando de formas. Estas son formas geométricas, formas simples. Les digo, ¿por qué un pintor utilizaría figuras geométricas, figuras simples? Bueno, para que sean fáciles de leer. Les digo, para simplificar la estructura, que no haya confusión, que no haya caos, sino que se vea algo muy limpio, muy estructurado, muy definido, ¿no? Entonces, esa sería la idea de utilizar formas geométricas simples en un cuadro. Esto sería lo opuesto. O sea, aquí no hay una forma definida. Parece más como un garabato, ¿no? Que está haciendo aquí el pintor. Al mismo tiempo está chorreando la pintura. Pero les digo, aquí ya no hay una forma que podamos leer de manera simple, ¿no? O sencilla. Ya no vemos cuadrados, no vemos rectángulos, círculos, triángulos, nada. O sea, es una mancha que es, por supuesto, también es abstracta, como el cuadro anterior, pero este tiene otro sentido. Aquí vemos mucho más movimiento, mucho más expresión. O sea, esto es como una huella, ¿no? Es como la huella del movimiento del pintor. Este cuadro es muy grande. O sea, imagínense que estos trazos son todo el movimiento del brazo del pintor. O sea, no sé, será un cuadro de 3 metros de alto o algo así. Es muy, muy, muy grande.
Yo creo que podemos ver más o menos o entender el sentido del tamaño a partir de del goteo, ¿no? La pintura que escurre. Bueno, eso nos da un poquito la dimensión de la pintura, pero son cuadros muy muy grandes. Digo 3 metros, pero pues puede ser más. Pero bueno, sí, es como una huella, ¿no? Del movimiento del pintor, pero por supuesto no le interesa que las formas sean simples, que sean sencillas, sino que sean más abigarradas, más violentas, ¿no? La misma elección del color rojo que contrasta con el color crema que tiene el lienzo, pues es un contraste muy dramático que también hace que la imagen sea como muy violenta, dinámica, sí, ¿no? Agresiva, no sé, en fin. Pero bueno, les digo, una forma completamente opuesta a esta, ¿no? Que hay serenidad, hay calma, hay, ¿cómo se dice? Reposo, ¿no? O sea, podemos asociar esta estructura, les digo, a algo más estable y a esto algo más dinámico, algo más violento. O sea, en los ejemplos anteriores vimos formas abstractas. En este caso son formas que podemos reconocer. Podemos reconocer un rostro, podemos reconocer una mano. Vamos, nos da una configuración muy diferente. Les digo, si esto lo vemos de forma abstracta, vemos que también es muy sencillo, es muy simple. Les digo, tiene un fondo plano o liso, donde hay una sombra en la parte inferior y una luz en la parte superior, pero es muy sencillo el fondo y solo está enmarcando la figura, que también tiene un vestido muy sencillo, ¿no? Sin tanta textura, ni garigoleo, ni nada. Y el rostro con el cabello recogido, o esas trenzas. Entonces, bueno, es una forma igual, fácil de leer. O sea, esto sería como un Mondrian, pero en figurativo, ¿no? Quiero decir que la forma es sencilla, es simple, los colores son muy sobrios. Sí, hay contraste, claro, oscuro, pero igual no hay un acento de color así como muy, muy, muy violento, muy, muy brusco, ¿no? Sino que es una composición bastante estable. Pero bueno, lo que quería era que viéramos la forma, que eran formas sencillas, simples, fáciles de leer, bien enmarcadas. Les digo, o sea, esta mano está enmarcada por un color oscuro y entonces la entendemos perfectamente como una mano. No se vuelve en algo abstracto. Pero bueno, esto sería una pintura figurativa. Y ahora acá vemos algo diferente. Igual, no es una pintura abstracta porque seguimos viendo un personaje, pero vemos que hay como cierta distorsión en la figura. O sea, la nariz va para un lado, la boca va para otro lado, está un ojo, luego está el otro torcido, las manos, las piernas. O sea, hay una distorsión en la forma. Entonces, esta idea de distorsionar la forma nos cambia la sensación, ¿no? Nos da una sensación muy diferente al cuadro anterior, que, les digo, se veía como muy estable. Sí, nos da como una sensación de reposo, y aquí hay una sensación de movimiento. Les digo, parece que la figura se está moviendo, ¿no? Que está girando el rostro, o que hay como, o sea, a mí lo que me da esta sensación o esta forma, que les digo, está como distorsionándose, pero parece que se está como derritiendo, o no sé, algo le está sucediendo aquí al rostro. Me da como una sensación de angustia, ¿no? Me transmite, no hay la estabilidad del cuadro anterior. Aquí hay estabilidad, serenidad, les digo, tranquilidad, no sé, o sea, se ve como
Sí, esta muchacha se ve que es tranquila, ¿no? Bueno, vaya a saber uno, pero al menos en el cuadro se ve tranquila. Pero acá no, o sea, acá se ve que quizás que este personaje está sufriendo, que tiene como una angustia ahí interna, que el pintor estaba viendo e intentando representar, ¿no? Así como este personaje está todo perturbado por dentro, pues a ver cómo lo pinto para mostrar esa perturbación. Y lo que yo siento que resuelve este pintor es distorsionar la forma, ¿no? O sea, así como, bueno, voy a jalar la nariz para acá, voy a hacer la boca para acá, lo voy a mostrar como medio torcido para representar que el personaje hay como cierta angustia. Luego tiene esta pues, jaula, o sea, Francis Bacon, estos elementos que, ¿no? De como cubo, pues que está únicamente trazado en línea. Él lo toma de fotografías de jaulas, o sea, digo, cuando uno investiga un poquito más del trabajo de él, ve que estos elementos, les digo, los insertó a partir de fotografías que él tenía de zoológicos y cosas así. Entonces representaban jaulas, ¿no? Y digo, puede ser que, o sea, no veamos una jaula así tan claramente aquí, pero sí parece que el personaje está encerrado, ¿no? Está encerrado dentro de este elemento geométrico. Entonces, eso también como que le da o apoya, ¿no? La sensación como de agobio, de angustia, les digo, bueno, se siente encerrado ahí el personaje, etcétera. Pero bueno, es entonces una forma de manipular o una manera de manipular la forma, ¿no? De transformar la forma para darle un sentido diferente a la imagen. Y en este otro vemos que la forma se ha distorsionado aún más. O sea, se define mucho menos. Obviamente esto es la imagen de una tormenta. Pero aquí ya no se entiende, ¿no? ¿Qué es ola? ¿Qué es nube? ¿Qué es humo? ¿Qué es barco? O sea, alcanzamos, sí, por supuesto, a percibir que hay un barco aquí en una tormenta en el mar. Pero les digo, la forma, por supuesto, ya no está definida. O sea, ya no hay un contorno claro, sino que toda la forma está como revuelta, ¿no? O se confunde una cosa con otra. Entonces, digo, es otra, por supuesto, manera de aproximarse a la forma. ¿Y qué es lo que le da aquí este tratamiento a nuestro cuadro? Bueno, le da como mucho movimiento y le da de nuevo esta como sensación de violencia, ¿no? Pero es una violencia, bueno, pues de la naturaleza, ¿no? Es una violencia del movimiento del agua, les digo, la tormenta. O sea, esto, sí, les digo, esta manera de manipular las formas para que no tengan un contorno definido, nos da la sensación de que estamos, les digo, dentro de una tormenta. Yo sé que es muy evidente, es muy claro, pero es importante que veamos también eso, ¿no? Las posibilidades que tiene entonces nuestro material de expresar diferentes cosas. O sea, podemos expresar estabilidad o podemos expresar movimiento, ¿no? Podemos expresar serenidad o podemos expresar angustia. Pero les digo, todo está en cómo utilizamos la forma, o sea, cómo o qué tipos de formas utilizamos. Utilizamos formas geométricas o formas que no estén definidas. Utilizamos formas estables, limpias, bien definidas, o utilizamos formas que se deformen, se distorsionen, se muevan bruscamente, etc. Entonces, eso es lo importante de conocer, ¿no? Las diferentes formas, que veamos lo que podemos hacer con ellas, lo que podemos expresar o lo que podemos representar con la manipulación de la forma. Otro concepto es el tamaño. Sí, o sea, uno puede decidir si un elemento tiene un tamaño pequeño o un tamaño grande.
Aquí, por ejemplo, en este cuadro de Mondrian, Mondrian tiene un rectángulo amarillo a la izquierda, un rectángulo azul a la derecha, pero están como equilibrados, ¿no? De cierta manera. O sea, el rectángulo de la izquierda es mucho más grande que el de la derecha. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, las cosas del lado derecho tienen más peso. Entonces, necesita una forma de tamaño más pequeño para equilibrar lo que hay del lado izquierdo, que es más grande. O sea, no necesita un cuadrado o un rectángulo del mismo tamaño para que se cree esta sensación de equilibrio. Entonces, bueno, ahí hay una variación de tamaños. Pero yo les quería mostrar este cuadro para que lo viéramos en comparación con este otro, que es del mismo Mondrian, tiene un esquema muy similar, pero se ve que fue intentando como diferentes soluciones. Voy a estar alternando entre uno y otro, pero bueno, vemos aquí que el cuadrado azul se volvió más pequeño, ¿no? En el segundo ejemplo. El color del amarillo también vemos que es un poquito diferente, ¿no? En tonalidad. Pero bueno, la estructura es bastante similar. O sea, sí, las líneas son un poquito más delgadas en este ejemplo, un poquito más gruesas en este otro. Y alcanzamos a ver en este primer ejemplo un poquito más de una forma que va aquí abajo. Y en el segundo ejemplo como que recortó esa parte. Pero, o sea, aquí lo que quiero mostrarles es que un pintor muchas veces prueba diferentes soluciones. Les digo, aquí las soluciones que él está cambiando o los elementos que él está cambiando son el grosor de la línea y el tamaño, bueno, el tamaño de los elementos coloreados y un poquito el tono, ¿no? También el tono es diferente. Pero, o sea, la idea es que el pintor no tiene control o no puede predecir perfectamente qué es lo que va a resultar en el cuadro. Entonces, muchas veces hace un cuadro y luego dice, o sea, está bien, pero quizás este es del año 29 y este es del 32. Entonces tienen 3 años de diferencia un cuadro y el otro. Pero decidió como repetir la composición, pero con estas ligeras variaciones. Porque les digo, generalmente uno no queda como completamente satisfecho. Y uno dice, quizás si hago ligeras variaciones o si cambiara esto o si cambiara el otro, se vería mejor. Entonces, bueno, esa es por supuesto una posibilidad. O sea, el pintor no siempre tiene todo resuelto y les digo, muchas veces uno hace un cuadro y no queda completamente satisfecho y dice, bueno, voy a hacer una segunda versión con ligeros ajustes porque ya se me ocurre otra cosa o ya sé cómo resolver esto o quizás si pruebo esta otra cosa se va a ver mejor. Pero bueno, les digo, aquí principalmente lo que quería que viéramos era cómo cambió el tamaño, ¿no? de los elementos. Sí, vamos, como para probar otra solución. Entonces, bueno, eso es el tamaño de las formas. O sea, vamos, en un cuadro las formas siempre tienen un tamaño, entonces uno puede decidir si la forma va a ser grande, si la forma va a ser pequeña, transformar el tamaño o ajustar el tamaño de la forma para probar una solución diferente. Ok, vamos a hablar ahora sobre la posición. Tenemos aquí un fondo con unas hortensias, un lago y unas montañas. Podemos colocar a una niña recogiendo hortensias en el centro de nuestra composición. Vemos que no se ve nada mal, aunque quizás es
un poquito, no sé, no quiero decir aburrido, pero un poquito predecible, ¿no? O sea, que esté justo en el centro puede resultar, les digo, poco emocionante. Ahora, si la ponemos en el extremo derecho, bueno, aquí sí quizás nos dé un efecto raro. No sé, si tiene como demasiado peso aquí, uh, les digo, aparte, esta forma tiene como que está describiendo un triángulo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, esta parte de las direcciones. Pero sí, como que esto forma un triángulo y eso nos empuja como demasiado a la derecha, ¿no? Entonces, aunque tenemos todas estas hortensias de este lado, como que no terminan de equilibrar el cuadro, porque aparte, bueno, la figura pesa demasiado, ¿no? O sea, el rostro nos llama más la atención. Y les digo, se carga hacia la derecha la composición y no termina de equilibrarse. Otra opción sería poner a la niña del lado izquierdo. Les digo, esto ya no es tan predecible como el primer ejemplo, que estaba así nada más en el centro. Y aquí sí quizás hay un equilibrio más interesante entre el lago, que está del lado derecho, y la figura que está a la izquierda, ¿no? La niña. Entonces, ahora sí vemos como cierto equilibrio, cierto balance. Esta elección o esta configuración es la que eligió el pintor al final. O sea, así es el cuadro original. Les digo, esto era demasiado exagerado. Y aquí, bueno, vamos a ver otra vez esta opción. Les digo, esto funciona, pero sí, quizás es demasiado predecible que resulta un poquito aburrido. Entonces, el pintor al final optó por poner a la figura del lado izquierdo y, les digo, equilibrarla más bien con el lago que está del lado derecho. Entonces, esto es la posición, ¿no?, de la forma. O sea, en relación al fondo, ¿en qué parte va a estar colocada la figura? Les digo, se pueden probar diferentes configuraciones. Lo mismo, no podemos predecir así con exactitud en dónde se va a ver mejor la forma. Toca muchas veces hacer pruebas, ¿no? Hacer bocetos, para eso son los bocetos. O sea, esto se resuelve en bocetos. O sea, el boceto no tiene que ser detallado, ya también lo hemos platicado en otras ocasiones. No se trata de hacer un dibujo así perfecto, sino simplemente de convertir las formas en su estructura más sencilla, más simple, o sea, en bloques. Entonces ponemos un bloque rosa con un poquito de pelo, o sea, pero es así, bloques. Luego el lago, bueno, este es otro bloque azul claro. Y entonces vamos poniendo como esos bloques, esas figuras más simples, más abstractas, y las podemos entonces así probar diferentes configuraciones, probar diferentes posiciones de la figura o la forma para resolver, ¿no?, la composición ahí. Entonces es mucho más sencillo resolverla así en bocetos. Les digo, bocetos muy, muy sencillos que pues ya pintar, ¿no?, a la niña y decir, ay, me quedó muy a la derecha y ahora cómo la pongo a la izquierda, ¿no? Toca tapar, etcétera. O sea, hacer como un cambio demasiado grande. Entonces, bueno, está bien resolver estas cuestiones en bocetos antes de aventarnos a pintar algo. Aquí vamos a ver otro ejemplo de esto. Este es un cuadro de Rafael, pero lo interesante es ver sus bocetos, o sea, cómo fue probando diferentes acomodos. No sé, en la primera versión, el niño estaba de espaldas a la Virgen y estaba como torciendo la cabeza, ¿no?, para voltearla a ver. Quizás esto se le hizo como una posición muy extraña, muy incómoda. Y entonces lo que hace después es girar al niño para que esté ya como volteando a ver a la Virgen de forma más
más cómoda. Acá en una tercera opción giró la cabeza del niño para que volteara a ver quizás al espectador o fuera del cuadro, y ya incluyó la figura del Bautista acá de este lado, y bueno, la mirada de la Virgen siempre volteando a ver al niño. Y luego acá probó otra configuración en donde más bien Virgen y niño están volteando a ver al Bautista. Digo, aquí no pinto al Bautista, pero se entiende que ya no está volteando a ver al niño, sino que está volteando hacia esta otra dirección. Y podemos ver que en el cuadro final optó por esa configuración, ¿no? La Virgen y el niño están volteando a ver al Bautista. Les digo, aquí la composición es un triángulo, esto es muy claro, es muy evidente que está configurado esto como un triángulo. O sea, si lo pensamos de manera abstracta, podemos ver el triángulo ahí que le da como estabilidad a esta forma. Pero les digo, de nuevo, lo interesante es cómo fue probando diferentes configuraciones hasta que encontró la adecuada, ¿no? Y en este libro, bueno, en este cuaderno de bocetos hay muchas más pruebas, ¿no? De esto. Sí, o sea, así fue pensando o así fue resolviendo Rafael este cuadro, ¿no? Probó diferentes opciones hasta que encontró la posición adecuada para el cuadro. Digo, por supuesto, Rafael era un muy buen dibujante en cuestión de que con un par de líneas pues ya nos da perfectamente la idea de aquí, los personajes, las figuras, etc. Pero les digo, al final nuestros bocetos pueden ser todavía un poquito más simples. Les digo, pueden ser bloques nada más para entender la estructura. Sí, o sea, como formas más abstractas sin llegar a un dibujo así tan definido, tan detallado. Les digo, para Rafael esto pues obviamente no era un dibujo detallado, esto era simplemente un esquema que podía hacer rápidamente, ¿no? Con un par de trazos. Pero bueno, por supuesto él era un dibujante muy muy bueno, que esto le tomaba unos cuantos segundos para hacer una configuración como estas. Pero les digo, tampoco se trata de que nuestros bosquejos sean tan detallados como estos. O sea, para mí esto es un dibujo muy detallado. O sea, pueden ser todavía mucho más simples. Pero bueno, es interesante que este problema Rafael al final lo trató muchas veces. O sea, tampoco, o sea, como veíamos en el ejemplo de Mondrian, tampoco quedó satisfecho con un resultado. Y que está bastante bien este cuadro, pero bueno, después probó otras configuraciones con estos mismos elementos. Bueno, aquí hay otro boceto que se parece más a este otro, ¿no? Vemos aquí que empieza a insertar, por ejemplo, esta idea, ¿no? De que el pie del niño esté sobre el pie de la Virgen. Digo, aquí se ve que el niño estaba leyendo una Biblia y el Bautista mientras observa. Y acá la Biblia la tiene más bien la Virgen y están aquí con un pajarito, ¿no? Los dos niños. Pero el pie, ¿no? Esa solución de poner el pie del niño encima del pie de la Virgen. Bueno, pues eso, por supuesto, sí, da como cercanía, ¿no? Entre la Virgen y el niño. Pero bueno, son cosas que va probando el pintor. Y les digo, no fue la única vez que utilizó esta solución, o bueno, que probó diferentes soluciones Rafael. O sea, tiene muchos cuadros sobre esto. Parece que era un problema, ¿no? Que le llamaba la atención. Es como, a ver, tengo estos tres personajes, ¿cómo los voy a configurar? No sé, quizás si hubiera quedado completamente satisfecho con una configuración, pues lo hubiera pintado 5 o 6 veces ese mismo cuadro, porque luego eso pasa, ¿no? Que llega un cliente y le dice al pintor, oye, quiero un cuadro con la Virgen, el niño y San Juan Bautista. Ah, bueno,
pues ya tengo yo la solución perfecta y entonces la voy a repetir 5 o 6 veces porque esa ya funciona, esa configuración ya funciona, entonces simplemente la repito. Pero aquí no. Aquí se ve que el pintor entendía o veía esto como un problema, ¿no? Es así como, ok, la problemática es cómo voy a configurar a estos tres personajes. Sí, para generar como un sentido también como diferente una expresión acertada, no sé. Vamos, por supuesto es imposible saber qué era lo que Rafael tenía en la cabeza, pero me refiero a que en estos otros cuadros vemos también la configuración de triángulo, ¿no? O sea, el triángulo al final él lo conservó, dijo, ok, va a haber una configuración de triángulo en estas composiciones. Aunque las posturas, sí, como el sentido más emotivo, más expresivo de los personajes va a ser diferente. O sea, ¿dónde pongo la mano, ¿no? De la Virgen? Les digo, ¿dónde pongo los pies? ¿Dónde están las miradas? ¿Quién está viendo a quién? Etcétera. Eso le da como sentidos diferentes. Bueno, aquí por ejemplo, la Virgen en el boceto estaba viendo al niño Jesús, pero acá está viendo al Bautista. O sea, lo cambió. ¿Por qué? ¿No? O sea, le da otro sentido a la imagen. Pero bueno, esos son pruebas que hacen los pintores, soluciones diferentes que hacen los pintores. Les digo, hasta que encuentran como la configuración que les gusta o bueno, muchas veces les digo, van probando. Aquí, por ejemplo, en este otro cuadro ya rompió la configuración del triángulo. Más bien vemos como una diagonal, ¿no? Que está entre las tres cabezas. Obviamente brazo y pierna crean como estas dos diagonales. Hay otra diagonal en este sentido, pero bueno, sí, aquí ya no es el triángulo. Aparte cambió el soporte, ya no es un soporte rectangular, sino más bien redondo. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que veamos que los pintores prueban diferentes soluciones a un mismo problema de configuración o de composición. Vamos a hablar ahora sobre agrupamiento. Que agrupamiento es simplemente como una forma se ve cercana a otra. En el libro que revisamos la vez pasada veíamos que las formas son como imanes, ¿no? Cuando están una cerca de otra, pues se atraen. O sea, obviamente aquí igual, ¿no? La figura de la Virgen y Cristo están tan cercanas que eso las agrupa. Pero aquí en la parte inferior, todos estos halos que tienen la misma forma, redonda, y el mismo color, amarillo, también crean como cierto grupo, ¿no? O sea, podemos leerlos así como grupo. Y les digo, estos agrupamientos también lo que van a hacer es crear patrones, crear dirección, crear movimiento. Entonces, les digo, por supuesto, esto nos llama la atención, es el punto focal de nuestra composición. Pero les digo, ya si uno va siguiendo el cuerpo de Cristo, bueno, pues llegamos aquí a la Magdalena. Y les digo, y estos halos, ¿no? Las formas redondas amarillas, nos van llevando de uno a otro. O sea, les digo, va creando como un patrón de movimiento, una dirección que puede seguir nuestro ojo. Entonces, bueno, esa es la idea de agrupamiento. Por supuesto, los ángeles que están aquí arriba están separados de este grupo de aquí abajo, pero entre ellos forman un grupo, ¿no? O sea, son un grupo de formas que están ahí arriba. Les digo, ya si nos ponemos a analizar las formas, vemos que tienen como un intervalo, o sea, un espacio similar entre uno y otro. Les digo, y ese tipo de intervalo hace que se unan. Las formas también de estos ángeles son muy similares. O sea, aunque hay variedad de formas, tienen como cierta similitud
en su configuración y también en el tono. Tono, matiz, son muy, muy similares. Digo, hay unos rosas, hay unos verdes, pero les digo, tienen como cierta similitud que al final eso los agrupa. Bueno, este cuadro es un retrato de 4 hermanas. Es muy interesante cómo estas figuras ya, se ven como ahí perdidas un poquito hacia el fondo. Principalmente esta, ¿no? Que debe ser la hermana mayor, me imagino. Pero bueno, en estas dos figuras de aquí atrás podemos ver que están unidas, o sea, las formas en el sentido abstracto, o sea, este blanco con este blanco se toca uno con otro y eso crea una forma más amplia, más grande. Pero les digo, también la repetición de colores, o sea, estos vestidos blancos nos crean cierta continuidad, cierto patrón, cierto también ritmo, obviamente. Porque, les digo, tienen formas similares y valor tonal similar. Sí, vamos, eso hablando de la estructura. Este cuadro se ha interpretado como el crecimiento, ¿no? Les digo, es un retrato de 4 hermanas de diferentes edades. Obviamente tenemos a la niña más pequeña que está aquí jugando con una muñeca. Luego tenemos esta otra hermana un poquito mayor y luego las dos más grandes que les digo ya están así como en la oscuridad, en la penumbra. Entonces se interpreta como que son las diferentes etapas de las niñas, ¿no? O sea, estas mujeres que ya están como en la oscuridad quizás ya están entrando a la adolescencia y eso se puede interpretar como una etapa mucho más misteriosa quizás, ¿no? Y por eso están como en la penumbra, o sea, donde ya no se tiene como certeza del futuro o es una etapa como de mucha confusión, mucho drama, no sé, bueno, ustedes sabrán más sobre la adolescencia y, ¿no? Ese tipo de cambios que cada uno va teniendo, pero sí, no es una etapa muy, muy sencilla. Entonces, al parecer, eso es lo que está representando aquí Sargent, ¿no? Porque sí, es como de repente raro, ¿no? Que principalmente esta figura, pues ya esté ahí como oculta. Les digo, ni siquiera ya se ve como el rostro, ¿no? Queda el rostro girado y se pierde, ya no parece un retrato. Pero bueno, son las 4 hermanas. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, tiene esta línea vertical y luego esta diagonal que también funcionan como para darle en la cuestión de la vertical para darle estructura y esta diagonal para darle dirección. Esta forma roja de aquí de la derecha parece un biombo, equilibra, ¿no? Es como un contrapeso, o sea, porque toda la composición está cargada hacia la izquierda y entonces pone el jarrón y el biombo de aquí de la derecha para crear sí, como estabilidad o un balance, un contrapeso. O sea, esta composición está muy bien, vemos que no es nada predecible, no es nada así como aburrida ni estable, o sea, estas diagonales que está poniendo aquí en la alfombra y en el piso también le dan como cierto dinamismo, pero al mismo tiempo Sargent era muy hábil para balancear, ¿no? Estos elementos. Les digo, no existen reglas, o sea, no es así como de, claro, pongo este elemento aquí y entonces, no sé, esta ventana de aquí del fondo en el espejo, y ya con eso soluciono la composición. No, o sea, el pintor va probando diferentes cosas, pero les digo, al final esta composición está muy bien, o sea, no es ni predecible ni estable, pero al mismo tiempo está bastante bien equilibrada. Ahorita más adelante vamos a platicar sobre el equilibrio y todas estas cuestiones. Les digo, aquí me interesaba más que habláramos de agrupamiento. Entonces, formas similares, valores tonales similares se agrupan, ¿no? Por eso estas
Bueno, así está agrupando a las 4 niñas y por supuesto un jarrón se agrupa con el otro, aunque están bastante separados, pero las formas nos crean, pues sí, como una repetición y vemos un jarrón, otro jarrón y eso también hace que haya, les digo, como una... sí, como un brinco de aquí, de estos personajes a este jarrón de acá y otra vez a la niña, ¿no? Con estas diagonales que pone en el piso, en la alfombra. Entonces va creando como esta configuración. Les digo, una composición muy interesante, muy bien resuelta. Ok, ahora vamos a hablar de elemento disonante, que es cuando un elemento rompe bruscamente con la composición. Aquí en este caso pues tenemos esta figura, ¿no? Es un autorretrato. Y de hecho también este cuadro es bastante interesante porque es así, autorretrato con planta, ¿no? Pero el autorretrato lo vemos ahí al fondo en un reflejo, mientras la planta es realmente el protagonista de este cuadro. Pero les digo, poner un elemento que rompa con la composición, que sea, sí, que esté fuera de la lógica de la composición, muchas veces le va a dar, bueno, va a funcionar como un acento, pero también le va a dar como otro sentido a la imagen y puede ser que este elemento disonante o que rompa, les digo, con el resto de la lógica de la imagen, pues le dé un sentido diferente, pero también, les digo, funcione como un acento, como algo que nos interese resaltar en la composición. Este es otro ejemplo de la misma idea, ¿no? Aquí lo que rompe es ese ojo, ¿no? Ese ojo en el jamón o en la carne o lo que esté ahí sobre el plato. O sea, como que todos los demás elementos son predecibles y de repente ese ojo es así como, ¿qué hace ahí ese ojo? ¿No? O sea, ¿por qué no se está viendo? Entonces, bueno, eso le da como un sentido, les digo, diferente a la imagen y que pueda ser interesante. Al final eso también es un elemento de la composición. Les digo, no es un elemento que rompa, bueno, o sea, puede ser un elemento disonante que rompa en cuestión de color, en cuestión de forma, pero también puede ser que rompa en cuestión de sentido, significado. O sea, no esperamos ver un ojo ahí encima de un pedazo de jamón, pero pues aquí el pintor lo pone a propósito para generar un sentido diferente a la imagen. Vamos a hablar ahora sobre movimiento y ritmo. Digo, quise empezar por esta imagen porque obviamente aquí no hay ni ritmo ni movimiento. O sea, para tener un ritmo necesitamos tener varios elementos que se repitan para crear un patrón y el movimiento lo configuramos a partir de las formas. O sea, por ejemplo, una forma diagonal o muy alargada va a crear como un movimiento. Ahorita vemos ejemplos, pero aquí no hay movimiento, o sea, hay estabilidad y no hay patrón, no hay repetición, no hay ritmo. Es solamente un pan sobre un fondo plano, liso. Aquí en este otro cuadro, ahora sí vemos un ritmo, ¿no? O sea, repitió la pera 3 veces, o bueno, obviamente son peras diferentes, pero bueno, la forma es similar y se repite y entonces se crea un patrón. ¿Y qué es lo que está generando este patrón? Movimiento. O sea, porque nuestro ojo va siguiendo las formas que son similares, las agrupa, pero va de izquierda a derecha leyendo y va siguiendo este patrón, ¿no? 1, 2, 3, o este ritmo. Entonces, en este caso, el pintor está utilizando este ritmo o esta repetición para crear movimiento. Aquí vemos una idea similar, ¿no? Repite las mandarinas del piso, pero este ritmo o este patrón, pues también tiene como cierto eco con las flores, ¿no? Que son del mismo color, tienen formas redondas también, y eso también nos crea cierto patrón de repetición. Entonces, acuérdense que agrupamos nosotros cosas de colores similares y de formas similares. Y entonces también estamos como viendo un patrón acá de repetición en las mandarinas, pero este mismo, o sea,
este mismo color lo vemos acá arriba y entonces nos llama la atención también las flores y vemos nuevamente ese patrón de repetición acá arriba. Entonces, lo que está aquí provocando con estas repeticiones y con este ritmo es que el cuadro no se vea aburrido, no se vea estable. O sea, aunque es un bodegón, es una naturaleza muerta y entendemos que no está así como en movimiento, como el ejemplo que veíamos hace rato de la tormenta, ¿no? Donde pues obviamente sabemos que estamos viendo una tormenta y todo está en movimiento. No, aquí hay estabilidad, pero esta repetición de colores y formas está creando cierto movimiento o dinamismo en la imagen. Les digo, para que no sea aburrido, no sea estable, no, principalmente para eso, ¿no? Para que el espectador no vea y diga, uy, aquí no está pasando nada o está muy aburrida esta pintura, está demasiado estática, ¿no? El pintor pone, les digo, estas repeticiones y crea cierto movimiento dentro de la imagen. O sea, otra forma de crear movimiento, les digo, es con las líneas o con las líneas que crean las formas y sus contornos. Vamos a empezar por el que es más evidente, ¿no? El rayo de luz que está entrando aquí del lado derecho y que crea esta forma diagonal. Entonces, obviamente nuestro ojo va a seguir esta forma. O sea, tendemos a ver las líneas diagonales o los contornos como direcciones y nuestro ojo las va a seguir. Por supuesto, aquí está Cristo y está señalando. Entonces también que su rostro apunte para acá. Les digo, nuestro cerebro es muy bueno para observar ese tipo de cosas. O sea, cuando vemos, igual ya se los comentaba en otra ocasión, cuando vemos que alguien está viendo hacia una dirección, pues nosotros también volteamos a ver hacia esa dirección. O sea, eso no es algo abstracto, sino que es algo de nosotros leer e interpretar la forma o la figura como una persona. Ajá. O sea, lo mismo la mano señala. Entonces estamos acostumbrados a que si alguien está apuntando con la mano hacia algún lugar, pues volteemos para allá. Entonces eso está reforzando esta dirección que va de derecha hacia izquierda y bueno, podemos continuar hacia el rostro de este personaje y luego vemos otra mano también apuntando hacia acá. Entonces nos está diciendo que nos fijemos en este personaje. Este otro personaje que está aquí atrás está volteando hacia la mesa, hacia las monedas. Entonces eso nos da otra dirección hacia aquí, hacia las monedas, ¿no? Los dos personajes de hecho están volteando hacia aquí, las manos también están dirigiéndose hacia este sentido. Entonces, eso nos va dando un movimiento, les digo, muy, muy, muy marcado que va de derecha a izquierda siguiendo esta diagonal. Y luego, bueno, tenemos esta pierna que va hacia la derecha. Les digo, la forma crea como una dirección, una flecha, un sentido hacia acá. Y obviamente este punto blanco es muy brillante y está rodeado de oscuros, ¿no? De negros. Y entonces eso hace que también contraste, resalte este punto. Y les digo, y eso nos crea como... Acuérdense del agrupamiento, o sea, los claros con los claros se agrupan y de mismo valor tonal también se agrupan. Entonces, si venimos de esta pierna, eso nos va a crear como un puente entre esta pierna y este brazo. Les digo, por la forma, por el valor tonal. Y obviamente este personaje está volteando hacia acá, hacia la derecha, y eso nos regresa a la figura de Cristo, que aunque está aquí oculto entre la sombra, bueno, este personaje nos está guiando hacia esta figura. Lo mismo la espalda, ¿no? De este apóstol. Tiene este doblez, la tela. Es que estas cosas son a propósito. O sea, estos dobleces de la tela están creando de nuevo formas que apuntan hacia acá arriba. De nuevo hacia la figura de Cristo. Y otra vez podemos regresar al rayo. Entonces, este es el movimiento del ojo, ¿no? Esto es lo que está
leyendo. Y aquí este elemento de aquí atrás, la ventana, pues solamente es un contrapeso que equilibra y le da estructura, ¿no? También al cuadro. Como veíamos al principio, los fondos se pueden utilizar para darle estructura a la composición. Entonces sí, este elemento únicamente está funcionando como estructura de ahí del fondo y que no se vea completamente plano. Pero sí, lo geométrico, les digo, al final estabiliza a lo orgánico. Todos los personajes son orgánicos y tenemos el banco y la ventana, que son formas que le dan estabilidad a la composición. Bueno, esta es otra composición con mucho movimiento. Por supuesto hay muchos personajes, pero sí, inmediatamente pues la figura de Cristo nos va a llamar la atención. Simbólicamente es lo más pesado. La dirección de sus brazos, que apunta hacia arriba, entonces los seguimos. Y les digo, los rostros son también, o sea, muy pesados en el sentido de que nos indican direcciones, ¿no? Este personaje de aquí de la derecha está volteando hacia arriba, o sea, hay como cierto triángulo aquí. Pero les digo, vamos siguiendo a los personajes que están. O sea, ya después de ver a Cristo, vamos hacia arriba y volteamos a ver a estos personajes que van siguiendo esta dirección hacia abajo. O sea, vamos siguiendo este patrón y luego aquí está, obviamente el rojo es un color que nos llama mucho la atención. Seguimos la figura hacia acá. Les digo, esta curva también nos crea una dirección y nos regresa otra vez a la figura de Cristo. Entonces estamos haciendo este recorrido. O sea, una forma nos va llevando a otra, ya sea por cuestión de agrupación, o sea, agrupación de formas similares, o porque el color o el matiz destaque, ¿no? O sea un acento, entonces eso también nos atrae, por la dirección que van creando las formas, ¿no? Aquí el brazo, la tela que está aquí atrás, o sea, eso crea direcciones. Y les digo, va haciendo que nuestro ojo siga un movimiento y podamos entonces tener un recorrido. O sea, lo que estamos evitando es que la atención del espectador se salga del cuadro. A mí esta pintura de Caravaggio me llama mucho la atención porque todas las direcciones van hacia la izquierda y al final este personaje que está aquí gritando pues nos saca, ¿no? O sea, en la teoría como clásica de la pintura, esto es lo que se intenta evitar. O sea, que todos los personajes o todos los elementos tengan una sola dirección y esta dirección apunte hacia afuera, porque ya no tenemos ese recorrido. O sea, quizás si no estuviera este personaje aquí, si seguimos las manos de Cristo, o la mirada, perdón, de Cristo nos lleva hacia aquí abajo, hacia las manos, y aquí sí quizás, bueno, se pueda crear como cierta dirección que nos regrese hacia este personaje de aquí que tiene la lámpara en la mano. Entonces hay como esta curva, pero sí, esta repetición de personajes, 1, 2, 3, 4, nos llevan hacia acá, hacia la figura de Cristo. Lo mismo esta tela que está aquí envolviendo, bueno, todo esto va llevando la forma hacia acá. Pero les digo, lo que sí está raro es este personaje que nos saca. O sea, ¿por qué nos saca? No sabemos, ¿no? Quizás es también raro que se corte aquí la mano. O sea, no sé si Caravaggio simplemente estaba haciendo como muy experimental, muy extraño. No sabemos si el cuadro está recortado, quizás el cuadro continuaba para acá y había otro elemento que equilibraba. No sé, tampoco sé la historia de esta pintura, entonces no sé cuál es el motivo del personaje que está aquí gritando hacia acá, pero bueno, sí parece que esta composición saca al espectador del cuadro. Entonces esto es algo que generalmente se intenta evitar
Pero bueno, aquí vemos que Caravaggio lo hizo, ¿no? Si les digo, no sé exactamente cuál es el motivo, porque aparte Caravaggio sabía bien de estas, pues vamos a decirle reglas, ahora sí, de la composición, que se intenta evitar que el espectador se salga con una dirección o que les digo, todo apunte hacia una dirección que vaya hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, pero es difícil saber exactamente qué sucedió aquí, hay que investigar un poquito más. Sí, les digo, es un cuadro que está recortado, si había otras cosas acá que ahorita ya no podemos ver, o por qué lo hizo así, ¿no? Yo no tengo una respuesta, no conozco el motivo, pero bueno, queda pendiente para investigar un poquito más sobre este cuadro. Pero se los quería poner como ejemplo de las cosas que generalmente decimos que queremos evitar en una composición, ¿no? Que es esto, que la mirada del espectador se salga o que las figuras nos creen una dirección que vaya hacia afuera. Este es un cuadro, pues sí, mucho más convencional en este sentido de que las formas creen una lectura. Tenemos aquí este personaje, que obviamente es el personaje principal y que voltea a ver a esta ninfa. Les digo, aquí se unen con la mirada estas dos formas. Luego tenemos el agrupamiento por color, por forma, ¿no? Por valor tonal. O sea, estas ninfas, o sea, nuestro ojo va siguiendo las ninfas de una a otra, porque hay como un patrón, una repetición, un movimiento. Y luego aquí estas lirios, estas hojas, crean también como este patrón, esta curva, que les digo, cuando llegamos a las ninfas que están acá, nuestro ojo hace o sigue esta dirección, que le están dando de nuevo esta repetición, estos patrones, que son similares en color y en forma, y llegamos a esta figura de acá, que también tiene una forma similar, ¿no? Entonces se agrupa con las hojas al ser redonda. Vemos la mano, quizás el brazo de él también nos está creando esta dirección hacia arriba, y si acaso llegáramos, o sea, si se nos confunde el ojo y se va hacia acá, hacia esta figura que está aquí al fondo, bueno, su mirada nos regresa otra vez hacia acá, ¿no? Porque ella está viendo a este personaje, y les digo, nosotros naturalmente estamos entrenados, digamos, para seguir las miradas y ver lo que cierta persona está mirando. Entonces regresamos otra vez al personaje principal. Entonces, este es un ejemplo de cómo el pintor va llevando o va guiando nuestro ojo a través de la composición. Ok, vamos a hablar ahora sobre equilibrio. Quizás la forma más simple, más básica de equilibrio es la simetría. Esto es un concepto muy obvio. Lo que está a la izquierda está a la derecha. Entonces, aquí quizás esta era una forma de resolver las imágenes que se utilizaba más en la antigüedad. O sea, como para no meterse en demasiados problemas, simplemente repetían lo mismo de la izquierda del lado derecho. Entonces, esto es una simetría, esto es un concepto muy, muy simple, pero bueno, funciona obviamente para resolver las imágenes. Lo que queremos hablar aquí es sobre el equilibrio. Entonces les digo, si ponemos lo mismo a la izquierda que a la derecha, obviamente la imagen se va a ver balanceada. Bueno, quizás para contrastar podemos ver un cuadro que es obviamente asimétrico. Aquí lo que hay a la izquierda y a la derecha no es un espejo. O sea, quizás aquí el equilibrio Van Gogh lo está logrando a partir de que las nubes que están a la izquierda son de un área, son mucho más grandes, es un área mucho más amplia que el ciprés que está a la derecha. Pero es por supuesto una composición arriesgada, ¿no? Que no está
les digo, como siguiendo una regla, una norma, un patrón, sino que está pues probando algo diferente y viendo cómo se puede lograr equilibrio al mismo tiempo que obviamente hay mucho movimiento, ¿no? Movimiento porque las formas son pues sí, como espirales y bueno, van llevando como este ritmo bastante sinuoso, digamos, ¿no? Que le va restando estabilidad al cuadro. O sea, regresando al ejemplo de Mondrian que veíamos hace rato, que eran cuadrados, rectángulos y todo era como muy estable. Aquí en este caso, Van Gogh también Van Gogh está utilizando formas más sinuosas, más en espiral, más curvas para crear esta sensación de dinamismo. Pero también está desestabilizando la composición por la asimetría. O sea, porque está poniendo cosas diferentes del lado izquierdo y del lado derecho y eso crea como cierto desequilibrio. Este otro cuadro de Sargent también es muy interesante, cómo carga la composición hacia el lado derecho. ¿No? Quizás no hay algo del lado izquierdo que sea tan pesado que termine equilibrando la composición. Es una composición extraña, muy arriesgada, pero interesante, ¿no? Al final de cuentas. O sea, les digo, es que podemos pensar o entender que no equilibrar las imágenes está mal, o que se está rompiendo una regla y que va a hacer que nuestro cuadro fracase, pero vemos que eso no es el caso aquí. O sea, obviamente la composición no es simétrica y no está equilibrada. O sea, hay un peso mucho más grande hacia la esquina derecha, ¿no? Aquí obviamente donde está el niño, donde está esta luz, nuestro ojo se carga para allá y estos dos personajes pues también están creando una dirección hacia este punto. Y les digo, y lo que pone acá al fondo no es lo suficientemente pesado como para balancear la composición. O sea, el cuadro está, les digo, cargado hacia este punto. Pero obviamente Sargent pues lo está haciendo a propósito, está experimentando, está probando, está viendo si puede hacer que esto sea emocionante. Y a mí este es uno de los cuadros que más me gusta de Sargent, o sea, justo porque está en desequilibrio. Entonces, bueno, les digo, es importante que no entendamos estas cosas como reglas y que se tienen que seguir al pie de la letra. Entonces, bueno, una forma, les digo, antigua de crear equilibrio era utilizar la simetría. Ahora, tenemos algo que se llama simetría aproximada, que es cuando hay un equilibrio entre el lado izquierdo y el lado derecho, pero que las formas no son idénticas. O sea, quizás cuando, les digo, hacemos como un espejo donde lo de la izquierda está repetido del lado derecho, nos cree como una sensación medio extraña. Puede ser que eso lo utilicemos a propósito para crear como cierto efecto, pero tradicionalmente se compone así, equilibrando lo que hay del lado izquierdo con lo que hay del lado derecho, aunque las formas no sean exactamente iguales. O sea, no hay como un espejo, pero sí hay un sentido de equilibrio. Entonces a esto se llama simetría aproximada. De esto vamos a ver, hay muchísimos ejemplos, les digo, formas que no son idénticas, pero que están creando un equilibrio de lo que hay en la izquierda con lo que hay a la derecha. Es una solución muy clásica, entonces la vamos a ver repetida en muchos pintores. Este es otro ejemplo bastante interesante. Vemos que hay como cierta simetría quizás a través de este eje diagonal. O sea, por supuesto no es una simetría perfecta, pero como que la posición de un perro se refleja en el otro. Digo, sabemos que las posturas son similares, aunque las formas en realidad son muy diferentes. Quiero decir que entendemos que el perro que está hacia atrás, hacia el fondo,
pues está en la misma posición que el perro que está aquí horizontal, pero por supuesto al estar en perspectiva se ve de una forma diferente. En fin, les digo, este es un tipo de equilibrio oculto, o sea, en el que el pintor está, pues sí, poniendo ciertos elementos a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, para crear un balance al mismo tiempo que no se vea aburrido, no se vea repetitivo, no se vea monótono, ¿no? Esa sería la idea de la composición. ¿Se acuerdan que este autor decía algo de variedad dentro de la unidad? O sea, que haya una unidad, el mismo soporte ya nos genera como una unidad, o sea, todo lo que está dentro del soporte forma parte de esta unidad, pero que esta unidad tenga cierta variedad que aparezca atractiva para nosotros. Les digo que las diferentes formas vayan creando ritmos. O sea, les digo, tenemos esta forma del perro con la mano y luego tenemos este otro perro. Entonces, les digo, se crea como cierta dirección, ¿no? O cierto ángulo con estos dos. Luego tenemos esta mujer que también tiene las rodillas, la mano o el brazo, y luego está su cabeza y otra vez este otro brazo nos lleva hacia abajo. Entonces hay como un movimiento de círculo. Y quizás este movimiento está contenido por esta forma, que sería el fondo, esta, vamos a decir, colcha o sobrecama, no sé. Pero esta forma que es más simple, es oscura y tiene poco color, o sea, vamos, es casi negra, pero esto lo que está haciendo es envolver, digamos, a nuestras otras figuras. Y luego tenemos estos trapos de aquí del fondo que, al ser una forma como bastante caótica, bastante abstracta, nuestro cerebro también lo lee como parte del fondo. O sea, no lo lee como una figura, aunque por supuesto tiene textura, tiene muchas otras cosas, pero igual funciona como para envolver el movimiento del ojo que está creando más bien la mujer y los perros, al mismo tiempo que equilibra, ¿no? la forma. O sea, si esto de aquí del fondo fuera algo plano, quizás pues la composición se vería un poquito aburrida, un poquito de nuevo como monótona, y se cargaría quizás demasiado hacia este punto, ¿no? Hacia el perro. Entonces, al final, esta forma funciona para equilibrar la imagen, para darle balance. Pero les digo, tampoco es que existan reglas que podamos seguir así de, claro, si le ponemos ahí un montón de trapos al fondo, entonces ya nuestra composición se solucionó. No. Pero el chiste es que probemos a jugar con los diferentes elementos que tenemos para encontrar la configuración que más nos guste. Estos son ejemplos de simetría radial. Habíamos comentado, es esta simetría que parte desde un punto del centro y se repite en forma de rueda. Es un concepto muy sencillo, pero que bueno, también se utiliza para resolver las composiciones. En este caso son formas abstractas, pero también la podríamos utilizar para resolver algún cuadro figurativo sin problema. Quizás hay pocos ejemplos de esto, pero vamos, es una posibilidad también. Ok, y por último vamos a hablar de proporción. Proporción es únicamente la relación que guarda una forma o un tamaño con otro. Por ejemplo, si este paisaje lo dividimos en dos de manera horizontal, vemos que el cielo queda en una parte y la tierra queda en otra. Entonces ahí se guarda una relación, o sea, entre el cielo y la tierra. Ahora, ¿cuál es esta proporción?
Les digo, si la línea estuviera justo a la mitad, pues sería obviamente 50-50. Por ejemplo, el 50-50 se utiliza. O sea, es muy estable, es muy predecible, puede llegar a ser un poquito aburrido, pero pues la mitad, o sea, la mitad de los soportes, el 50%, es muy estable. Entonces también se puede utilizar. Pero muchos pintores buscan otro tipo de proporciones para lo que decíamos, darle como dinamismo, ¿no? O sea, en lugar de estabilidad, generamos dinamismo. Esta, que es la proporción de sección áurea, es una proporción bastante estable también, bastante tradicional, pero que es menos estática que la 50-50. Les digo, hay otros pintores que de repente prueban unas proporciones mucho más arriesgadas, ¿no? Les digo 90-10, 80-20, o sea, así como mucho más exageradas, que pues obviamente eso le da un sentido diferente a la imagen. En este caso les digo, es sección áurea, es muy sencilla, o sea, 62% en la parte grande y 38% en la parte pequeña, ¿no? Eso sería sección áurea. Para sacarla es muy sencillo. Uno mide cuánto mide el alto, por ejemplo, de su bastidor. Vamos a decir que mide 100 centímetros y multiplica 100 por 0.618. Ese es el número mágico, 0.618. Entonces multiplica 100 por 0.618 y le va a dar 61.8. Entonces ahí trazo una línea y esa es la sección áurea. Habíamos dicho que la sección áurea puede medirse en cualquier sentido. Entonces, por ejemplo, ahora la medimos de arriba abajo, ¿no? Estamos haciendo la misma proporción, pero en el sentido contrario. Y ahí vemos que esta línea también corresponde con lo que está en primer plano, ¿no? Este cerrito que está hacia la izquierda, para separarlo de el resto del paisaje. Ahora también podemos hacer esta división en sentido vertical y ahí vemos que más o menos también como que estas plantas, este maguey, ¿no? Que está ahí en el cerrito, bueno, más o menos corresponde a ese punto. Les digo, lo estoy haciendo aquí con este cuadro como ejemplo. No tengo la certeza de que José María Velasco haya utilizado esta proporción para trazar esas divisiones, pero bueno, al ser él un pintor bastante académico, seguramente seguía estas reglas, ¿no? O estas herramientas para componer sus cuadros. Si medimos esta misma proporción, o sea, aquí lo que hice fue medir cuánto medía el ancho. Vamos a decir que medía, no sé, 1,60 m y multipliqué 1,60 m por 0.618 y eso me dio una medida, y a partir de esa medida estoy trazando esta línea. Les digo, esta línea más o menos ahí vemos que corresponde con las nubes que están del lado derecho. Entonces es simplemente eso, una forma de dividir para crear proporciones. Digamos, más o menos así se vería esta red. Nos divide el cielo de la tierra y les digo los elementos que están del lado izquierdo, ¿no? El cerrito y el maguey y estas plantas, y las nubes que están del lado derecho. Entonces más o menos así se establece esta composición. O sea, esto es a lo que se llama ritmo oculto. O sea, no hay un ritmo evidente, o sea, como un patrón, como veíamos, no sé, en este ejemplo de las 3 peras, que pues es una forma similar que se repite 3 veces. Obviamente eso crea un patrón. Esto es un ritmo oculto, en el sentido de que no es evidente, pero la estructura, ¿no? Esta composición nos está dando como cierto ritmo. Les digo, hay un equilibrio entre las nubes y el cerro que está del lado izquierdo. Hay como cierto eco, pero es un eco de la proporción, ¿no? De la estructura, no tanto de los elementos, porque los elementos en realidad no tienen nada que ver. Pero ahí vemos esta idea, ¿no? De ritmo oculto, les digo, entre las nubes y el cerro de la izquierda. Les digo, no es un ritmo literal, pero hay como cierto eco, cierta repetición en la estructura o en la proporción. Les digo, ya viéndolo así de manera más práctica, ¿no? Cómo se aplican estos elementos.
ya deja de ser como un tema tan misterioso, tan abstracto. Quizás lo que convenga sea al principio trabajar estos elementos de forma convencional y una vez que uno ya esté acostumbrado a los elementos, ya los conozca, ahí sí empezar a romper con las reglas, empezar a probar diferentes cosas y así encontrar soluciones únicas e interesantes a nuestras composiciones. Pero bueno, no se desesperen, es un camino largo, pero se trata de esto, de ir probando poco a poco diferentes soluciones. En fin, entonces vamos a dejarlo aquí y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.